Samuel, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 16. Dice: te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Y luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta a los bueyes, asnos y ovejas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Y sabemos, Señor, que nos ha sido dejada de forma especial para poder entender de qué se trata estas historias, Señor. Qué errores debemos evitar, qué principios encontramos y cómo debemos aplicar a nuestra vida. Sea tu gracia, Señor, con nosotros y ayúdanos a estudiar y sobre todo a tener este deseo de poner en práctica, porque no solo queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Usa mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos en esta mañana. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando Samuel y ustedes saben que el libro de Samuel ha sido escrito por tres personas. Uno es Samuel, otro es Natán, que surge justamente con el caso de David, y el otro se llama Gad. Los tres empiezan a escribir este libro de Samuel. Estamos en una etapa donde ya Saúl está llegando, diríamos, al colmo, como tenemos en nuestra expresión. Está cruzando una línea que pensábamos que no lo iba a hacer. Así que el título de este capítulo lo he puesto como Afligido y Afligidores. Afligido porque es el momento donde David escapa de las 10 veces que Saúl intentó matarlo, y la última vez él en persona fue, y el Espíritu Santo no lo dejó y empezó a entrar en ese trance, como que temblaba y se cayó del caballo y luego comenzó a ir a Ramá y no pudo llegar. Se dio cuenta realmente que estaba en peligro. Hemos visto que después se refugia en la ciudad donde están los sacerdotes, en Nob, y él come los panes de los que están dedicados al Señor. El sacerdote le ayuda. Jesús usó ese evento para explicar más adelante que la ley, realmente como se le llama, el espíritu de la ley es ayudar. Y no solamente ser estrictos en algunas circunstancias, especialmente cuando estaba en riesgo la vida, porque muchas veces lo acusaron al Señor de: ¿por qué tú sanas en sábado? ¿Por qué liberas endemoniados en sábado? Y Jesús respondió: ¿pero no se acuerdan que es primero la vida? La ley está siempre respaldando la vida. Luego David tiene que salir de ese lugar y va donde la ciudad de Gat, ¿no? ¿Se acuerdan? Los filisteos, y descubren que él era David. ¿Y qué significaba esto? ¿De dónde era Goliat? De esa misma ciudad. Y es ese momento donde él no haya otra solución que hacerse literalmente el loco. Dice la Biblia que empezó a botar como una especie de baba, se agarró el cabello y entró así como un loco. Y el rey filisteo dijo: me has traído un loco, ¿para qué quiero un loco? Pero fue la forma que se hizo el loco, que salió victorioso, no lo tocaron, ¿no? Así que bíblicamente a veces es bueno hacerse loco. No, hermanos, no. Es un momento de aflicción.
un momento de desesperación. Y aquí va a llegar cuando él muestra que está afligido. La cronología es la siguiente. Estamos hablando que Samuel es este hombre que fue juez en Israel, pero también era sacerdote y también era profeta. Y luego viene Saúl, el primer rey de la monarquía unida, luego viene David y luego va a venir Salomón. Estos tres reyes son los únicos que corresponden al reino unido. Luego el reino se va a dividir. Así que eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, estudiar Reyes. Pero este capítulo está dividido en dos partes. Y a medida que yo pase a las diapositivas, van a salir los títulos de cada división, de cada parte, ¿no? Por ejemplo, del versículo 1 al 5 es donde David está en la cueva de Adulán. Del versículo 6 al versículo 23 es cuando Saúl asesina a los sacerdotes. Y vamos a ver qué dice el primer versículo. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Esa cueva hoy día ese nombre Adulán es muy famoso, yo digo, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, porque muchos grupos de rock se quieren llamar Adulán, ¿sí? Así los metaleros. Adulán es conocido porque era una cueva que refugiaba a veces de tormentas o de vientos, y probablemente sea esta. Hay muchas cuevas. Cuando uno va, por ejemplo, por Israel, va a ver que hay muchas cuevas donde uno se puede quedar. Pero se dice que esta fue la cueva porque prácticamente llegaron muchos hombres, cientos de hombres a unirse a David. Si miramos en el mapa, esta cueva, y aquí está Jerusalén, que se conocía como Jebús, y aquí está Gat, y él escapa, y él se va a Adulán, y aquí está Belén, y acá está Nob, acá está Ramá, para entender un poco las ciudades y los lugares donde iba David y se movía. Aquí está muy cerca al Mar Muerto, y cuando uno va por ahí, también va a encontrar hoy Masada. Son este tipo de colinas, este tipo de lugar de geografía donde había cuevas y donde probablemente estuvo David. No se sabe exactamente, podríamos decir, esta es la cueva, pero se han encontrado muchas cuevas y la ubicación está al este, al sureste de lo que hoy día nosotros conocemos como Jerusalén. Y ahí se refugió. Versículo 1, la parte B. Dice el texto: cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros. ¿Qué más estaban? Cargados. ¿Qué más estaban? Endeudados o de deudas o amargados. ¿Alguna vez tú te has puesto así como él, en apuro, cargado de deuda y amargado? Bueno, dice el texto, así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. ¿Se imaginan, hermanos? El primer ejército de David no fueron los mejores, diríamos, en ese momento del ejército, los más capacitados. Eran hombres que quizás en ese momento se identificaban con él porque estaban en apuros, igual que David. De repente estaban huyendo por alguna situación o por el mismo Saúl, cargados de deudas y amargados. Esto es simplemente, lo definiríamos con una palabra: estaban afligidos. La aflicción nos puede llegar muchas veces en la vida. Me he sentido de la misma forma y no sé si alguna vez tú te has sentido así. No sabes qué hacer. Decimos, estamos entre la espada y la pared. No encontramos salida, no encontramos solución al problema. Y encima tenemos deudas. Por el otro lado, no podemos con nuestro ser interior estar tranquilos porque estamos amargados, estamos enojados, y no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, porque sabemos que no deberíamos de haber hecho esto, y estamos así, cargados, afligidos. Pero es algo curioso que David
reunió 400 hombres. Esto nos dice una característica de David. Él fue un líder, realmente un líder. ¿Por qué? Porque para manejar 400 hombres cargados, endeudados y además amargados, él tuvo que tener, hoy diría, tendríamos esta palabra, manejo de equipo, manejo de gente. Básicamente, si lo llamamos el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Básicamente, si lo resumiríamos en una palabra, liderazgo es influencia. El liderazgo es tratar de guiar desde un punto A hacia un punto B a la gente. Y cuando decimos guiar, es estar junto con esta persona, llevándolo como un guía, pues, hasta llegar al punto B. También liderazgo se trata desde la perspectiva bíblica de servir desde la autoridad como fue nuestro Señor. Y de servir y enseñar que para liderar no necesitas tú ordenar ni mandar, sino servir. Y esto es la perspectiva bíblica. Podríamos decir entonces que hoy muchos pueden ser jefes, pero muy pocos pueden ser líderes. El mundo anteriormente se ha caracterizado porque el líder sea un jefe. El líder tiene que ser un mandón, el líder tiene que ser un autoritario, un dictador. Hoy las empresas están cambiando bajo una perspectiva de poder ser un liderazgo que influencia, pero la Biblia lo dijo hace miles de años, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue un líder, y un líder que influenció no solamente a esos 12 hombres que estaban ahí a su lado, sino que muchos otros que lo siguieron y hasta el día de hoy nos influencia. Jesús nos guía, nos acompaña. Jesús nos sirve a cada uno de nosotros. Si queremos liderar y queremos tener este título en nuestra cabeza de liderar, recordemos esos 3 puntos, esas 3 características. Y yo te digo también a ti, papá o mamá, tú debes ser un líder en el hogar, no un jefe. Sabemos que somos autoridad, sí, porque el líder también tiene autoridad, pero debemos de ser líderes también en el hogar, tanto como en la iglesia. Jesús agarró 12 hombres, quizás como estos hombres, amargados, endeudados, no sabemos las características de Pedro, pero sí sabemos que eran hombres de un lenguaje muy sucio, de una vida que no tenía más propósito. Agarró hombres revolucionarios como Simón el Celote, como hoy lo llamaríamos un terrorista. Agarró hombres que eran cuestionados, como quizás un ladrón lo llamaban a Mateo, pero él cambió su vida, transformó su vida. Y esto es el liderazgo, hermanos. Liderazgo es influenciar de forma positiva a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Estos hombres llegaron a ser más adelante los valientes de David. Vamos a conocer sus historias cuando estudiemos Samuel. Específicamente en 2 de Samuel 23:8 hablan sobre este título. ¿Y saben qué hicieron estos hombres valientes? ¿Cómo los influenció David? David mató a un gigante. Habían 4 gigantes más. ¿Se acuerdan que David escogió 5 piedrecitas? Pareciera que había 5 gigantes más. Pero sí lo hubo. Que no tiene nada que ver las piedrecitas. Pero 4 de esos gigantes fueron muertos por los valientes de David. David se enfrentó y les dijo, miren, el tamaño es lo de menos. El coraje, la valentía y sobre todo es que peleamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Les enseñó, les influenció, los guió, los sirvió. Y estos hombres repitieron lo mismo. Había un gigante que tenía 6 dedos, dice, en cada mano y en cada pie. Un día, si ustedes siguen viniendo, y el Señor nos permite, y el Señor no viene, y no hay terremotos en Arequipa, vamos a estudiar, hermanos, porque dicen que probablemente llegue un terremoto, han escuchado, ¿no? Todos están hablando eso. Bueno, versículo 3. De allí se dirigió a Mizpa en Moab, y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes.
hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Versículo 4. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció. ¿Dónde permaneció? En su refugio. En otras versiones dice fortaleza, pero ahí se quedó. Versículo 5. Fue 4. Fue así como David. Salmo 57 iba a decir, que fue ese momento donde muchos dicen que David escribió este salmo. Si ustedes lo leen, no lo vamos a poder leer ahora, donde empieza y dice y reafirma: Jehová es mi refugio, o Jehová es mi fortaleza. Cuando tú llegas a esta parte del desierto, del Mar Muerto, Masada es una fortaleza. Y cuando ora David diciendo, Jehová es mi fortaleza, cuando estés allí, recuerda este Salmos, porque en esa fortaleza los romanos demoraron 3 años en conquistar, en romper, y usaron muchas estrategias, no pudieron llegar a esa fortaleza porque estaba en una parte muy alta, inaccesible. Y quizás David estaba hablando sobre esto: Jehová es mi fortaleza en medio de esa situación. Pero recordemos algo de Moab. Básicamente, el padre de David era nieto de Ruth, la moabita. ¿Y quién era Ruth? La abuelita de David, si lo podemos decir. O sea, parte del linaje de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Ruth, la moabita. Ahora, el padre de David va a Moab. Probablemente tenía familiares en ese lugar. Probablemente se encontró con estos familiares, buscó refugio en ese lugar. Versículo 5, ahora sí, David escucha al profeta Gad. Dice, pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Y entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Hasta este momento, miren, David protege a sus padres. David busca refugiarse en una cueva. Pero Dios no lo había llamado a David para que esté en una cueva. Dios no lo había escogido a David para que él se esconda simplemente. Dios lo había llamado para algo diferente. Pero ¿por qué estaba en una cueva, hermanos? Porque se estaba refugiando. ¿Y por qué se estaba refugiando? Porque estaba de miedo, estaba afligido, estaba triste, estaba mal, estaba conmovido. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos en esa misma situación y nos refugiamos. Y no está mal, pero lo que está mal es que tú permanezcas en esa situación por mucho tiempo cuando Dios tiene planes diferentes, cuando Dios tiene un camino diferente, cuando los planes de Dios son diferentes a los tuyos y, ojo, son mejores de lo que tú piensas. ¿Por qué a veces nos encerramos en una cueva? Queriéndonos sí proteger de los problemas que hay alrededor, pero no es la solución. Dios le dice de parte, el profeta viene de parte de Dios y le dice, es tiempo, sal de esa cueva. No te puedes quedar aquí todo el tiempo. Yo no sé si tú estás pasando un momento difícil. Yo no sé si tú estás agobiado, estás con deudas o estás con problemas. Yo no sé cómo está tu vida, pero no puedes permanecer ahí todo el tiempo. Tienes que salir. Porque Dios nos ha dado, hermanos, no un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios quiere que nosotros podamos salir y vencer los obstáculos. Porque Dios tiene otros planes para ti. Porque Dios te ha salvado para algo diferente. Dios te ha traído a su reino para que tú hagas la diferencia. No es para que te escondas, no es para que te refugies en medio de los problemas. Es posible, como he puesto aquí, estar tan ocupado
con el enemigo y sus artimañas que nos olvidamos de nuestra misión. Es posible, hermanos, estar agobiados. Es posible estar tristes, es posible estar desanimados, es posible estar contra la espada y la pared y no sabemos qué hacer. Pero tienes una misión. Y Satanás es experto en engañarnos y hacernos ver que no hay salida. Es un mentiroso. Sí hay salida. Todo podemos hacerlo en el nombre del Señor. Salir y vencer nuestros temores, nuestros miedos. Salir y avanzar. Es como si pasáramos un desierto. ¿Cuánto tiempo pasamos en un desierto? Mucho tiempo, pero no permanecemos en el desierto. Tenemos que llegar a la tierra prometida. Tenemos que salir de ese lugar. A veces estar en esa situación nos hace recordar que somos simplemente humanos y somos débiles. Pero el mensaje que le da Gad es: David, es tiempo que salgas. Ya has pasado, ya sé, estás triste ya, pero ahora tienes que salir. Así que, hermanos, hay que salir de esa cueva de aflicción. Tienes que salir. Si hay una persona que está a tu lado, dile: tienes que salir hoy de esa cueva de la aflicción. Tienes que salir, no puedes quedarte ahí. Versículo 6. La segunda parte, vamos a ver la parte más triste cuando Saúl asesina a los sacerdotes. Versículo 6 dice: mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y le rodeaban todos los oficiales. Miren David cómo estaba, tomando sol. Si hoy día tendríamos una foto de una palmera con su coco. Así estaba David. Mientras él era el rey, Saúl estaba descansando. Pero le avisaron: oye, lo localizaron a David. ¿Sabe? Yo sé dónde está David. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 7. A quienes les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Miren, Saúl era de la tribu de Benjamín, David era de la tribu de Judá. Y él ya está pensando mal desde este momento y los acusa y les dice: usa ahora este argumento de su tribu. Ustedes que son de mi tribu, piensan que el otro de otra tribu les va a dar a ustedes tierra, viñedos y todo. O sea, tienes que ser fiel a la tribu. Primero, versículo 8. Ahora veo, dice, ¿por qué todos ustedes conspiran contra mí? ¿Y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí? Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad, ¿qué dice el texto, hermanos? Está pasando. ¿Saben qué significa esto? Saúl está sospechando no solo de una persona, ahora de sus propios amigos, soldados, de los que están a su alrededor, y está sospechando, dice: todos conspiran contra mí, todos se han vuelto contra mí. Estamos viendo el cuadro de un hombre que simplemente entra en este estado que se llama paranoia. ¿Qué es la paranoia? Básicamente es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. Ya Saúl había abandonado al Señor, el Señor lo abandonó a él y empezó a entrar en esta especie de locura. Pero como no lo controló, entra en este estado mental. Muchas veces las personas entran en este estado mental y sospechan de todo el mundo que está en contra de ellos. Hasta el gobierno está en contra de ellos, ¿no se da cuenta? Hasta el semáforo está en contra de ellos. Hasta el cobrador, no sé qué tiene contra mí. Bueno, un poco de broma, pero
piensa esta persona que todos los que están a su alrededor no lo quieren, no lo aprecian, no lo estiman y al contrario están buscando su mal, están conspirando porque, ¿sabes qué? Le quieren hacer daño. Se las han agarrado con esta persona y Saúl pensaba lo mismo. Todos ustedes están conspirando contra mí. Versículo 9. Doeg, ese nombre, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Menos mal que no hay Ahinomen, ¿no? Ya sería muy peruano. Pero nombres de Ahís, Ahimelech, hijo de Ahitob. ¿Qué sucedió? Versículo 10. Ahimelech, dice, consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. ¿Se acuerdan de esa espada de Goliat que el Señor, que David agarró y le cortó la cabeza? Estaba con él. Entonces, este hombre, con una intención mala, le cuenta a un hombre que está sufriendo de paranoia. Versículo 11. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, ¿qué sucedió? Versículo 12. Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech. 13. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí, qué dice Saúl? Conspiran contra mí. O sea, ya no eran solamente los de su tribu, ya no era solamente David, sino ¿quién? Los sacerdotes. Por eso digo, es paranoia. O sea, el hombre piensa que todo el mundo está en contra de él. Le reclamó, dice el texto, Saúl: le diste comida y una espada, también consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. ¿Qué está diciendo hasta este momento Saúl o de qué lo acusa? Miren, 3 cosas. Primero, conspirar con David contra él, sublevarse o levantarse y acecharle, ponerle una emboscada. O sea, Saúl ya está mal de la cabeza, ya está pensando muy mal. ¿Qué sucede? Versículo 14. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? 15. ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Así que Ahimelech también le responde ahora con 3 cosas. ¿Cuáles serían? Primero, que David es el hombre más fiel y respetado en todo el reino. Segundo, que los sacerdotes siempre le habían ayudado a David. Y tercero, que era ignorante básicamente de cualquier disgusto entre los dos, que los dos hubieran tenido. O sea, yo no sé qué problema ustedes tienen, yo simplemente ayudé al yerno del rey, que es un hombre fiel, que es un hombre respetado. Entonces, básicamente con esto, Ahimelech se defiende. Pero ¿qué sucede? Versículo 16 dice: te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. ¿Qué hace Saúl? Miren, versículo 17. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de ¿quién? De David. O sea, sospecha también de los sacerdotes. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor, porque sabían que eran hombres de Dios y no tenían nada que ver en el asunto. 18. Así que el rey le ordenó a Doeg. ¿Y quién era Doeg? Un moabita, un edomita que no era parte del reino de Dios. Dice: pues mátalos tú. Y entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día, hermanos, mató a 85 hombres que tenían puesto
el efod de lino. ¿Se imaginan? Eso era una matanza, 85 hombres. No quedó ahí. La acción de Saúl mostró en este momento, hermanos, su inestabilidad mental y emocional y lo lejos que andaba de Dios. O sea, ya no tenía respeto a la vida, ya no tenía respeto a sus súbditos, ya no tenía respeto a los hombres de Dios. ¿Saben por qué sucede esto? Porque él un día decidió abandonar a Dios, decidió olvidarse de Dios, desobedecer los mandamientos. Cuando miramos a Saúl y decimos, pero ¿cómo llegó tan bajo? Es porque es un proceso. Y empieza cuando nosotros cerramos nuestro corazón y no queremos obedecer a Dios. Y empieza cuando nos olvidamos de los principios de Dios. Y empieza cuando empezamos a dejar que el enemigo simplemente nos mienta y no recordemos el amor que Dios tiene por nosotros. Era Saúl, hermanos, no los sacerdotes, quienes se habían rebelado en contra de Dios. Versículo 19, dice el texto. Este hombre luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. O sea, no se contentó matar 85 sacerdotes, sino fue a ese lugar de Nob, donde vivían los sacerdotes, el resto de los sacerdotes. Y no solo fue, sino que mató, ¿se imaginan a los niñitos o a los que estaban en los brazos o dando o con pecho, ¿no?, de lactar? La crueldad hasta su máximo esplendor, hermanos. Qué terrible es el corazón del hombre cuando no se somete a Dios. Qué difícil es arreglar a veces los problemas cuando no tienen el temor a Dios. Podemos hoy día estar alabando al Señor, pero si el momento que nos olvidamos de Él, recuerda, Satanás, como decía Abel, Caín y Abel, mira, a la puerta de la esquina está el mal. Satanás es astuto. Un día Pedro hablaba con el Señor y el Señor le dijo, oye, Satanás me ha pedido zarandearte. Satanás quiere acusarnos, Satanás quiere destruir la vida de cada uno de los cristianos porque hemos llegado a ser sus enemigos. Antes éramos sus amigos porque vivíamos en el pecado, éramos parte de su reino, pero hoy ya no lo somos. Y usa muchas artimañas. Es triste. Y nos preguntaríamos entonces, hermanos, surgen en nuestra cabeza, ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios la matanza de 85 sacerdotes e inocentes? Es la misma pregunta que hoy surge en varios lugares. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que inocentes hoy mueran? ¿Por qué Dios permite que el mal reine? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye el mal? ¿O no creen que tiene poder para destruir el mal? Sí tiene poder, pero ¿por qué no lo hace? ¿O no quiere hacerlo? Y si no quiere hacerlo, entonces Dios no es bueno. Dios no es amoroso, porque si fuese bueno, miraría cómo están sufriendo hoy los niños. Miraría cómo está sufriendo hoy la sociedad, o las mujeres que están siendo maltratadas o humilladas, o los niños que están siendo peormente maltratados. Esta es una pregunta que hoy muchas personas se hacen. Si miramos en el texto, podríamos decir, ¿dónde estaban los consejeros de Saúl? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué vas a matar a inocentes? ¿Dónde estaban los ancianos de Israel? Podríamos hacernos un montón de preguntas, hermanos. Pero hay que empezar entendiendo, la Biblia, primeramente, se interpreta a sí mismo. Debemos de recordar lo que sucedió en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30
al 32. ¿Qué dice el texto? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me... ¿A quién le está diciendo esto? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado? A Elí. El sumo o el sacerdote Elí, por no ponerle freno a sus hijos, porque sus hijos habían básicamente adulterado las cosas sagradas. Cuando ellos deberían servir en el templo con honor, ellos abusaron de su posición. Y no solo de su posición de forma económica, sino hasta inmoral. Venían mujeres a servir al templo y ellos se acostaban con ellas. Hacían las peores cosas. Y el Señor le dijo, yo humillo a los que me desprecian. 31, en efecto se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Hoy es el día que se cumple esa profecía de parte del Señor a Elí. Porque no le puso freno a sus hijos, porque no actuó como debería de ser. El Señor le dijo un día, todos tus descendientes van a llegar. Pero ¿será suficiente respuesta? Esto se conoce en teología como la teodicea de Dios. La teodicea trata de explicar de forma razonable, de forma lógica, por qué un Dios amoroso permite el sufrimiento. Podríamos decir, es porque es la maldad y el pecado que reina en el mundo. Sí podríamos decirlo, pero tampoco es suficiente. Porque si diríamos, es que es el pecado que está produciendo hoy que los hombres estén abusando, no solo de niños, sino de mujeres, porque el corazón del hombre está pecaminoso. Pero ¿qué de los desastres naturales? Cuando vienen los desastres naturales, arrasan no solo con una persona, pueden ser cientos o miles. Podríamos llegar entonces al punto de decir, no, es que es el pecado original. Es porque todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto no hay derechos del ser humano, porque todos están destinados a la condenación eterna. Podemos hablar muchas cosas, pero la Biblia, hermanos, nunca la Biblia explica por qué el sufrimiento de esta forma, como lo estamos viviendo, ni Dios trata de explicarlo. Simplemente Dios da una respuesta frente al sufrimiento. El libro de Job es un ejemplo claro. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué personas inocentes, personas buenas tienen que morir o tienen que pasar sufrimiento? Lean el libro de Job y van a entender un poco. Pero ¿sabes qué? Te lo adelanto. En el libro de Job nunca Dios le responde a Job por qué estaba sufriendo. Nunca. Al contrario, le muestra lo maravilloso y grandioso que es. Pero vayamos un poquito. El materialismo dialéctico o el naturalismo que nosotros hoy tenemos trata de responder al sufrimiento diciendo que simplemente si sufres, te lo resumo, piña tu caso, como dicen los adolescentes. ¡Ay, qué mala suerte tienes! Ya hay buena suerte y hay mala suerte. Porque saben que en el 1900, antes por la Segunda Guerra Mundial, surgió el movimiento de la eugenasia, no sé si ustedes han escuchado, donde los científicos ya empezaron a encontrar que personas podían nacer con una discapacidad y empezaron a matar miles de personas porque decían que ellos tienen el gen que va a producir una discapacidad y que quisieron erradicar ese problema. Los judíos también fueron afectados con eso porque decían no son personas y mataron miles, millones de personas. ¿Y ellos qué dicen?
No, pues es que hay una raza superior y hay una raza inferior. Y al final lo que prevalece es el bien común. Y si hoy sufres, como te lo digo, piña tu caso, te tocó sufrir. Así es pues. Esa es la respuesta del sufrimiento, del materialismo, naturalismo. De algunas religiones, si vamos a las religiones orientales, ¿qué te van a decir? Seguramente en la otra vida habrás hecho algo malo. Los que creen en la reencarnación. Y hoy estás pagando aquello que tú has hecho. Así que otra vuelta, que si sufres, piña tu caso. ¿O no, hermanos? ¿Sí? Pero ¿qué nos dice el cristianismo? La respuesta de Dios frente al sufrimiento se llama Jesucristo. Si lo llamamos en términos, es la empatía. Es que Dios se hizo hombre. Es que Dios vino en medio de este mundo de sufrimiento y pasó la peor muerte, la peor tortura. Él sufrió para entenderte que tú también sufres. Él sufrió siendo inocente para entender también a aquellos que sufren de forma inocente. Y el escritor de Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no podemos alcanzarlo, sino que uno que sufrió igual que nosotros. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, porque lo que tú hayas vivido o lo que estés pasando, por más inocente que seas, nuestro Señor también lo vivió. Y no solamente es que el Verbo se hizo carne, sino Él fue a la cruz y murió en tu lugar. Y no solo murió, resucitó para tener la victoria. Esta es la respuesta de Dios al sufrimiento. Él te ofrece esperanza. Él hoy día te dice, no sufras más porque ya yo sufrí por ti. Y Él nos da esperanza que dice, estoy preparando moradas, una habitación, que cuando tú vayas, yo voy a estar contigo. La respuesta al sufrimiento de Dios cambia totalmente la perspectiva de vida. Así que recuerda estos puntos. Servir a Dios no es obtener un boleto de riqueza, ni de éxito, ni de salud. Porque hay personas que dicen, yo sigo a Dios y me libero de estas cosas. No, Señor. Ahora, si bien Dios no promete proteger a la gente buena del mal de este mundo, sí promete que al final todo mal quedará abolido. Y los que permanezcan fieles a lo largo de sus pruebas, hermanos, experimentarán grandes bendiciones en el día venidero. Seguir a Jesús es sinónimo de sufrimiento. Miren, Mateo 5, 11 al 12 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de males. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. O sea, el sufrimiento está asegurado para el cristiano. No podríamos decirlo que no. No, ese pensamiento de fe y prosperidad donde dice que el cristiano no debe sufrir, no es bíblico. Esto es lo que nos dice la Biblia. Pero la esperanza, recuerda, Apocalipsis 21 del 1 al 7, Apocalipsis 22 del 1 al 21, ¿cuál es la esperanza? Juan dice, vi una nueva ciudad, vi al Señor y sabes, toda lágrima Él la va a enjugar. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber una discapacidad, no vas a sufrir más. Esa es la respuesta al sufrimiento de parte de Dios. Nos promete que lo que estamos viviendo hoy, un día va a llegar a su final. Vamos a terminar. Versículo 20. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. 21. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió, ya desde aquel día cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo el que avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que se hayan muerto todos tus parientes. Y termina diciendo, pero no tengas miedo,
quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte, tendrá que matarme a mí. Esto es una otra característica del líder. No está diciendo, mira, qué pena, qué culpable los demás. No, bueno, asumo mi culpa. Asumo, me equivoqué. Es bueno reconocer. Pero el 23 también me llama mucho la atención porque dice, no tengas miedo, quédate conmigo. David es un tipo de Cristo. Él dice, el que se meta contigo, se mete conmigo. Es igual, Jesús nos encontró agobiados, afligidos, endeudados, tristes, y nos dice, salgan de esa cueva de la aflicción. Pero no solamente eso, nos dice, no tengas miedo, quédate conmigo, ven. Y si tú recuerda, si alguien se mete contigo, se mete conmigo, porque el texto dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el mismo corazón, por eso David tenía el corazón del Señor. Nos muestra y nos dice hoy, no tengas miedo. Estás afligido, estás atribulado, estás triste, no sabes si hay salida en el futuro o para el futuro, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque muchas veces el miedo a veces nos paraliza y nos dice, ¿qué hacemos? No sé qué hacer. Pero cuando estás con el Señor, estás seguro. Cuando estás con el Señor lo tienes todo, hermano. Tienes tu futuro asegurado. Fuera de Dios no tienes nada. Simplemente haz caso a lo que te dice el Señor. Quédate conmigo. Aquí estarás a salvo. Conclusiones finales. Primero, liderar es guiar, no ordenar. Es influenciar y no ser jefe. Pero sobre todo, como hemos visto, servir desde la autoridad. Número 2, alejarnos de Dios solo traerá más problemas emocionales, físicos y espirituales, como cayó Saúl. Y tercero, la muerte de nuestro Señor Jesús es la respuesta de Dios, el Padre, ante el sufrimiento. No sufras más, hermano. Ya Él pagó. Ya Él te reconcilió con el Padre. Ya Él te ofrece perdón. Ya Él te ofrece, como hemos visto hace un momento, quédate conmigo. Estarás seguro. No hay lugar más seguro, hermanos, que estar con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos